por la salud de los enfermos de la familia Hernández Cabrera, a Jesús sacramentado por la salud y pronta recuperación de Adelaida Cepín, por la protección y liberación de un joven, a Jesús sacramentado por la liberación de José Hernández, al Espíritu Santo por la salud de María Lucinda Hernández, por los enfermos de cáncer, al Espíritu Santo por la liberación y conversión de Tori Collado, a la Virgen María y al Divino Niño por el embarazo de Heidi de Pantaleón, a Jesús Eucaristía por la sanación interior de Elsa Bueno, a Jesús sacramentado por el éxito de un negocio, al Espíritu Santo y al corazón de Jesús por la liberación y restauración de Pedro Miguel Rodríguez, Ricardo y el matrimonio Rodríguez, y por la protección de Joana Rodríguez Guzmán y familia, por la salud y conversión de Rafael Díaz, al Espíritu Santo por la salud y protección de Bernarda, al Espíritu Santo por la salud y recuperación de Minerva Ramírez, a Jesús sacramentado por el buen resultado de un examen, al Perpetuo Socorro por la salud de Pedro Antonio Rosario, a Jesús Eucaristía por la salud de Marina Bueno, al Espíritu Santo por la liberación y estabilidad emocional del matrimonio Chloe Peña, a la Virgen de la Merced por la liberación y salud espiritual de Lourdes Hernández y a Jesús sacramentado por la salud y la paz espiritual de Ana Gilma Madera. Buenos días, hermanas y hermanos. Nos congrega el Señor para participar en esta celebración eucarística del primer domingo de Cuaresma, tiempo de conversión, de penitencia, de oración más intensa, de práctica de las obras de misericordia. Hoy celebramos la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Es una invitación a que con la fuerza de su Espíritu venzamos al maligno creciendo en una fe firme en medio del desierto de la vida y proclamando con nuestros labios y nuestro testimonio de vida que nosotros tenemos un solo Señor que es Jesucristo y que como Él buscamos hacer en todo la voluntad de su Padre. Dispuestos a dejarnos guiar por la palabra divina, nos ponemos de pie y cantando recibimos al vencedor del mal, quien es Jesucristo, que llega a presidir nuestra celebración a través de su ministro. Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos presentes en esta iglesia parroquial de los Santos Ángeles Custodios, y aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación o redes sociales, buenos días. Hoy celebramos la liturgia correspondiente al primer domingo de Cuaresma. Ya hace unos 5 días que nos introducimos en la Cuaresma con la liturgia propia del miércoles de ceniza, recordándonos que somos frágiles, débiles, pecadores, necesitados de la gracia y del auxilio de Dios. Y antes de reconocernos pecadores, quisiera ofrecer esta Eucaristía
por las intenciones particulares de cada uno, las de sus familiares y amigos, y por la salud de todos los enfermos, de un modo especial por la salud de don Negro, el papá del padre Amaury, nuestro párroco. Así que ahora reconozcamos que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado a los hermanos y que por tanto necesitamos reconciliarnos con nuestro Dios y con la Iglesia. Pidamos perdón por nuestras culpas y pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio. Los profetas nos enseñan que es bueno recordar los favores que Dios nos ha hecho y los peligros de los cuales nos ha librado cuando lo invocamos. Es justo agradecer su infinita bondad y es necesario reconocerlo y adorarlo como el único Dios. Escuchemos. Dijo Moisés al pueblo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Alabado, Señor. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones.
Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si nos mantenemos firmes en la profesión de fe en Jesucristo resucitado, con nuestros labios y con nuestra vida, rechazando toda tentación, somos justificados y salvados por Él. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos, porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que le invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas. Hoy escucharemos el testimonio de Jesús que vence las seducciones de placer, de poder, de dinero y de fama. Convertidos y unidos a Él, podemos vencer al maligno siempre. Con fe y confianza en Jesús que vence el mal, después del canto nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por nuestra fe en Jesucristo y en su palabra sean perdonados nuestros pecados. La liturgia del primer domingo de Cuaresma
se caracteriza por presentarnos el pasaje de las tentaciones, solo que en cada año, según la versión de cada evangelista, de acuerdo al evangelista que corresponda, en cada ciclo. Ahora estamos en el ciclo C. Como el Evangelio de Lucas se encuentra en tercer lugar en el orden en que están colocados los evangelios, pues en el ciclo C, los domingos especialmente proclamamos pasajes del Evangelio según San Lucas. Entonces son 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Significa que en el ciclo A, las tentaciones del primer domingo de Cuaresma las expone Mateo. En el ciclo B, las tentaciones del primer domingo de Cuaresma las expone Marcos. Y repito, en el ciclo C, que es el ciclo en el que nos encontramos, las tentaciones las presenta Lucas. El pretexto de este drama que acabamos de escuchar, de la experiencia de Jesús en el desierto y las tentaciones del demonio a él, es aquel de el bautismo de Jesús. Jesús se hizo pasar por el bautismo de Juan. Es bueno saber que el bautismo por el que Jesús pasó es un bautismo distinto de aquel por el que nosotros hemos pasado. Porque el bautismo que nosotros hemos recibido nos obtuvo la limpieza, la purificación de la mancha del pecado original, y Jesús no necesitó de purificación alguna porque Él es el Santo de los Santos. El bautismo que nosotros hemos recibido también nos consiguió ser convertidos en hijos adoptivos de Dios, y Jesús no necesitaba ser convertido en hijo de Dios porque Él es hijo de Dios y además Dios. Jesús tampoco necesitó ser incorporado a su propio cuerpo, así como nosotros por nuestro bautismo hemos sido incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, pues Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y tampoco Jesús necesitó, como nosotros sí lo necesitábamos, ser constituidos en sacerdotes, porque Él es el sumo y eterno sacerdote. Más bien el único y eterno sacerdote. Nosotros no hacemos más que participar del único y eterno sacerdocio de Cristo, ya sea desde el sacerdocio común y también ya sea además a partir del sacerdocio ministerial por el sacramento del orden. Luego también no necesitó convertirse en profeta, es el profeta de los profetas, aquel anunciador del mensaje de la salvación y aquel que denunció todo aquello contrario a la voluntad de Dios. También es el servidor de los servidores. No necesitó ser convertido en rey. La realeza en sentido cristiano lo que se representa y significa es el servicio. Y Jesús es la palabra por medio de la cual se hizo todo cuanto existe. Y después, en última instancia, también después de llegada a la plenitud de los tiempos, que asumió nuestra condición humana, pareciéndose en todo a nosotros menos en el pecado, también se colocó en el último lugar para redimir a todo el género humano, obteniéndonos efectivamente la redención y la posibilidad de la salvación. De modo que traigo a colación esto para contextualizar el pasaje del Evangelio que la Iglesia nos propone para este día. El pretexto, el drama que se encuentra antes del drama expuesto hoy, es el de la recepción del bautismo de Jesús. Pero hago la acotación de que es un bautismo distinto del que nosotros hemos recibido, porque Jesús no necesitó recibir nada de lo que el bautismo que nosotros hemos recibido nos ha conferido. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual Jesús se hizo pasar por el bautismo de Juan el Bautista? Primero, para inaugurar su misión
para inaugurar su misión y segundo, para cargar con el pecado de la humanidad. Porque si no hubiese asumido el pecado del mundo, no hubiese creado las condiciones para poder redimir a la humanidad. Si Jesús no hubiese cargado con el pecado del mundo el día de la recepción de su bautismo, entonces no hubiese podido darle muerte al pecado con su muerte en la cruz. De manera que es el sentido, en resumidas cuentas, de la recepción del bautismo de Jesús. Y ese día del bautismo, aunque era Dios, el Espíritu Santo vino y se posó nuevamente sobre él y declaró que él era el Hijo de Dios, el predilecto, aquel que se constituye en modelo de hombre perfecto para todos nosotros y por tanto nuestro modelo a seguir. Impulsado por ese Espíritu que descendió sobre él el día de su bautismo, se dirige entonces al desierto. El desierto es un lugar de preparación, es un lugar también de purificación. Naturalmente, con relación a Jesús, la experiencia del desierto no comporta purificación alguna porque, repito, él no tenía pecado. Es el santo de los santos, es Dios. Pero sí implicó la preparación del ejercicio de su vida pública, de su ministerio público, del anuncio de la palabra de Dios y la realización de los signos, los milagros, para testificar de ese modo que él real y efectivamente era Dios, y dando también el paso a que las personas de esa forma también se convencieran de que era Hijo de Dios y la necesidad de creer y confiar plenamente en Él. Entonces, ese espíritu que lo movió al desierto, le hace hacer una experiencia de 40 días y 40 noches, sin comer nada, sin beber nada. Y allí es tentado por el diablo. Lo tienta 3 veces. Lo tienta con relación al placer, lo tienta con relación al poder y lo tienta con relación al tener. Son los 3 tipos de tentaciones en las que nosotros nos vemos envueltos día tras día, constantemente. No es que el placer sea malo, malo es el placer por el placer. Porque, por ejemplo, cuando uno come, degusta la comida y eso es placer. Ahora, si usted come por comer, el placer que experimenta es placer por placer y carecería de sentido, aunque en definitiva consiga lo que se persigue con comer, que es el sostenimiento del propio cuerpo para poder desarrollar las actividades que compete realizar, aquellas encomendadas por Dios y que por eso también nos ha colocado en este mundo. De modo que placer no podemos reducirlo únicamente al tema sexual. El placer por el placer es malo, pero que las parejas experimenten el placer al sostener el acto conyugal, siempre y cuando sirva para la manifestación mutua del amor y la apertura a la procreación de los hijos y la educación de los hijos en consecuencia después de su concepción y nacimiento, pues no se constituye en ningún pecado. Ahora, también hay el remedio de la concupiscencia, en donde a pesar de que no se persiga la procreación de los hijos entre los esposos, se justifica que sostengan sus relaciones para conseguir la manifestación mutua del amor. De manera que de eso se trata la primera tentación. Gira en torno
al placer, no reducir el placer a lo meramente sexual, aunque en lo sexual se experimente placer. Y repito, lo malo no está en experimentar el placer, sino cuando uno busca el placer por el placer, cuando hace del placer un fin y no un medio. Ahí está el detalle. Luego está la tentación del poder. No es que el poder sea malo. Ahora, el poder por el poder sí es malo. No puedo verme con poder para hacer que me sirvan, o para ser servido, o para subyugar, o para oprimir. Si me veo con poder, o incluso si aspiro a tener poder, tiene que ser con el firme propósito de colocar todo lo que soy y lo que tengo al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. El placer por el placer es pecado. El poder por el poder es pecado. Si constituyo al poder también en un fin, entonces me estoy administrando mal. Mas si empleo el poder como un medio para conseguir servir y crear una humanidad más justa y más humana, entonces estoy haciendo buen uso del poder. Y la tercera tentación gira en torno al tener. El tener no es malo. Ahora, tener por tener sí es malo. Querer acumular riquezas sin ánimo de compartir con nadie esa riqueza desagrada a Dios. Eso es malo. Nos afea como personas. Nos denigra como personas. Pues si de Dios lo hemos recibido todo, ¿por qué privarnos de compartir con otros lo que de Dios por su infinita bondad y misericordia hemos recibido? Lo que tienes, sean bienes materiales o espirituales, se los debes a Dios, aunque hayas aportado un granito de arena para conseguir lo que tienes, materialmente hablando. Porque espiritualmente hablando, todo absolutamente lo hemos recibido de Dios. Nosotros en ese orden nada más nos hemos ocupado de cultivar los dones y talentos recibidos, y por eso hemos crecido, por eso probablemente también hemos madurado. Y en el orden de lo material, Dios nos ha concedido gozar de ciertos bienes, tener ciertas posesiones, y quizás hemos trabajado para conseguir eso. En otras circunstancias quizás solo lo hemos heredado, y hay que de alguna manera, independientemente de la forma de la obtención, pues hacernos merecedores de eso que tenemos y ser capaces de compartirlo con nuestros hermanos. Ser generosos, ser solidarios, ser desprendidos, y de esa manera manifestar nuestra gratitud a Dios por tantos dones materiales y espirituales recibidos, aún sin nosotros merecerlos. Fíjense que el diablo tentó a Jesús citando la Sagrada Escritura, de modo que el demonio conoce bien la palabra de Dios. En ese sentido podemos afirmar que nos lleva a la delantera, porque nosotros no conocemos a plenitud la palabra de Dios. Y para poder amar y seguir a Cristo hay que conocerlo. Y tenemos una fuente poderosísima de conocimiento de Cristo, que es la Sagrada Escritura. Por eso dice San Jerónimo: quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Si queremos conocer a Cristo y consecuentemente amarle y seguirle, debemos acudir a la Escritura, leerla atenta y diligentemente, o escucharla atenta y diligentemente, para contar con las indumentarias, instrumentos necesarios para hacerle frente al enemigo. Porque ¿con qué le hizo frente Jesús al diablo?
también con las Sagradas Escrituras. De modo que conocer la palabra de Dios es lo mismo que conocer a Cristo y contar con los instrumentos necesarios para hacerle frente al enemigo y vencerlo. Porque el demonio constantemente nos declara la guerra, así como aparece en el Evangelio de hoy que se la declaró a Jesús. El detalle está en que Jesús no se dejó vencer. No se dejó vencer. Contrario a lo que el pueblo de Israel en muchas veces incurrió, en ser víctima del demonio, de su enemigo, el diablo. Y la actitud que debemos imitar no es la de aquellos hombres que cita la Escritura, que fueron víctimas del enemigo y de su opresión, sino que, como decía hace un rato, el modelo de hombre perfecto que tenemos es Jesucristo. Claro que con nuestras solas fuerzas no podremos vencer al enemigo, porque no somos autosuficientes. Autosuficiente es solamente Dios. Por eso debemos experimentar constantemente la necesidad de acudir a Dios, de nutrirnos de Él, de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, de las gracias que nos confieren también los demás sacramentos. Y en este tiempo de Cuaresma hacer la invitación especial a recibir la gracia del sacramento de la reconciliación o de la confesión, para restablecer nuestra amistad con Dios perdida a causa del pecado, y sostener a partir de ese momento entonces una relación más armoniosa con nuestro Dios, de modo que Él también, como se complació con Jesús por hacer su voluntad, se complazca de igual modo con nosotros por disponernos a hacer siempre su voluntad. Fíjense que el final del Evangelio nos dice que completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. De modo que no solo en esa ocasión el demonio tentó a Jesús, sino también en otras muchas oportunidades, inclusive previo al acontecimiento de su Pascua, intentando hacerle desistir del proyecto salvífico del Padre de redimir a la humanidad a través de la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Pero tampoco en ese momento pudo el enemigo. Nosotros nunca podremos con él, pero dejándonos asistir por la gracia del Espíritu Santo, dejándonos convertir en instrumentos de Dios, siempre podremos con el enemigo. Siempre, siempre podremos. Jesucristo ató el demonio. El demonio solo ejerce influencia sobre uno si uno se acerca a él. Cuando un perro está amarrado, él solo lo puede morder si usted se acerca. Si no se acerca, jamás lo morderá. Entonces el demonio está amarrado. Cada vez que pecamos, no es porque el demonio viene hasta nosotros, es porque nosotros nos acercamos a él, rechazando a Dios y acogiéndonos a las pretensiones desastrosas de perdición y condenación de nuestro enemigo, el diablo. Por tanto, pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma, que se nos llama expresamente a la conversión más que en cualquier otro tiempo litúrgico, podamos cambiar de idea si nuestras ideas no se identifican con los sentimientos de Cristo. Porque la conversión implica eso, que si estamos mal, cambiemos de idea, pero no solo eso, sino también cambiar de comportamiento. Porque hay gente con muchísimas buenas ideas, pero son un desastre en la vida. No bastan las buenas ideas o cambiar nuestras malas ideas por buenas ideas. Hay que luego de poseer buenas ideas dar el paso de realizar cosas buenas conformes a la voluntad de Dios, para que el Señor nos bendiga copiosamente y a través de nosotros también se digne y se ocupe de bendecir a otros. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe.
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador? ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de nuestra Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Con humildad presentemos ahora nuestras súplicas a Dios. A cada petición responderemos: Padre, no nos deje caer en tentación. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que, fortalecida por la acción del Espíritu de Cristo en el desierto, viva y proclame su amor y su perdón. Oremos. Por los servidores públicos que han sido elegidos para conducir desde el servicio y la honradez el pueblo, para que, igual que Jesús, venzan toda tentación de corrupción y de servirse del pueblo. Oremos. Por los enfermos, los afectados por la pandemia, los presos, los indefensos y los que hayan en situaciones difíciles, para que el Señor los colme de salud, bendiciones y puedan vencer toda tentación a la depresión, desesperación y rebeldía en medio de su situación. Oremos. Por todas nuestras mujeres, sobre todo aquellas que han sido maltratadas y negados sus derechos, para que venzan cualquier tentación de odio, rencor y violencia y se sientan amadas por Dios. Oremos. Por nosotros, aquí reunidos, para que al igual que Jesús, que venció las tentaciones del maligno, nos permita vencer todo mal que atente contra nuestra fe. Oremos. Por las comunidades de Contezuelas y Alquimia, para que en este tiempo de Cuaresma Dios nos dé fuerza del Espíritu para poder mortificar nuestro cuerpo y fortalecerle un sacrificio agradable a su presencia. Oremos. Acoge, Padre, estas súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que pude ser y
También ofrezcamos este sacrificio eucarístico por los que son víctimas de la guerra y especialmente en estos momentos Ucrania, y para que Dios sensibilice los corazones de quienes la propugnan, los poderosos que exponen a las personas inocentes a provocarse dolor y sufrimiento y hasta asesinarse sin exponerse ellos al peligro y a la muerte. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Freddy, Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos presentado al inicio de la misa, especialmente José Joaquín Abreu en su 6º día y José Rafael Hernández en su 8º día, ambos dentro de su novenario. Y todos los demás familiares y amigos nuestros, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete eucarístico, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, digamos como Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro modelo de hombre por perfecto nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Intercambiemos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque asumió el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a participar de este admirable banquete de vida, de amor y de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna.
engañaron la injusticia y la mentira. Me golpeó la incomprensión de mis hermanos. Supliqué al Señor que me aliviara, que allanara el camino de mi vida. El Señor que comprende mis temores me mostró las heridas de sus manos. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de amar y amar. Cuerpo que es su cuerpo, sangre que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Cuerpo que es su cuerpo, sangre que es su sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti para que con sus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendemos a nuestros enfermos, a las personas víctimas de la guerra, al Señor por medio de María, y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Paz. Avisos. El lunes 7 tendremos Eucaristía a las 5 de la tarde. El jueves 10 a las 6 de la tarde no habrá adoración. Para el próximo viernes 11 la Eucaristía será a las 6 de la tarde y ese día tendremos la vigilia cuaresmal iniciando a las 6:30 de la tarde hasta el sábado 12 a las 6:30 de la tarde con el lema por la paz y por nuestro itinerario cuaresmal. Esperamos la asistencia de todos los que deseen amanecer con Jesús. En la puerta estarán anotando. El sábado 12 cierra entonces la clausura de la vigilia cuaresmal a las 6:30 y luego la Eucaristía a las 7 de la noche. El domingo 13, adoración al Santísimo a las 7:20 de la mañana, con la Eucaristía luego a las 8:15 y luego la de las 10 de la mañana. Para el sábado 19 tendremos el retorno de la Virgen a la parroquia y consagración a la Virgen y a San José. El punto de reunión será en el Parque Casa Club a las 6:30 de la tarde. Y para el sábado 2 de abril tendremos la primera jornada de salud Manos Solidarias en la Casa Club de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Los que deseen recibir algún servicio, favor anotarse a la salida o llamar a la oficina. Pasen buen día. Pues muchas gracias por su acogida y su cariño. De pie, por favor, para impartirles la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda la alegría, el amor y la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, con ustedes trabaje y permanezca para siempre. A dar testimonio de fe, de esperanza y de caridad, pueden ir en paz. Buen día.